Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Claudio Galarza Maldonado. Él es médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes. Tiene un posgrado en la Universidad de Nueva York y es uno de los médicos cuencanos que ha estado en primera línea combatiendo también a la COVID-19. Vamos a hablar hoy con el doctor Maldonado sobre particularidades del virus que ha causado la pandemia en el mundo, pero hay temas de actualidad, coyunturales, ineludibles, como es este tema de las vacunas y también la eventual segunda ola que se empieza ya a vivir y causa estragos en el viejo continente, particularmente en Europa. Le damos la bienvenida, doctor Galarza. En primer lugar, quisiéramos que se refiera usted a este tema, a esta empresa COVAX, que no es de las más conocidas, de las que más han sonado, entre los más de un centenar de proyectos que existen sobre la vacuna. Hay ciertos proyectos que están muy avanzados, con todas las dudas que ha generado. Rusia administra ya la vacuna a los habitantes de ese planeta, mientras la Universidad de Oxford, conjuntamente con AstraZeneca, señalaron también que los resultados ya en la tercera fase de la vacuna están siendo o arrojando resultados muy satisfactorios. Mientras tanto, Ecuador hace este anuncio con COVAX, una empresa prácticamente desconocida, ojalá usted la conozca y pueda darnos referencia, y que señala que sus estudios se encuentran recién en la primera fase, cuando otros están ya prácticamente terminados y pensando en la forma de iniciar la producción masiva. Su punto de vista sobre este tema inicial, doctor Galarza. Muy buenos días, gracias por la invitación. Respecto a la vacuna de COVAX, como usted bien decía, Gustavo, es una compañía que no es muy conocida. Lo que he podido averiguar y saber de las comunicaciones es que es una vacuna que tiene péptidos que pueden inducir una respuesta tanto celular como de anticuerpos, y que teóricamente, según la información que ellos tienen, podrían producir una inmunidad sólida, ya que no solamente producirían anticuerpos contra el COVID, sino también estimularían otra rama del sistema inmune, que es la inmunidad celular. Pero es la única información que tenemos. También sabemos que está en fase 1, quiere decir que hasta que terminen los estudios de fase 1 en 60 pacientes en Taiwán, luego comienza una fase 2 y ya en un número mayor de pacientes, y luego una fase 3 antes de la comercialización, podría pasar un tiempo bastante importante. Inclusive si se aceleran los tiempos regulatorios, lo cual a veces no es muy positivo, porque no hay una seguridad de la calidad y la seguridad de la vacuna. Es lo mismo que ha pasado en Rusia. En Rusia tenemos una aprobación, digamos, de fase 2, pero se está haciendo ya la fase 3 en voluntarios sin tener realmente un número suficiente que nos garantice que la vacuna va a ser efectiva y sobre todo segura, ¿verdad? Doctor Galarza, muy buenos días. Continúa siendo incierta una fecha probable en la que el mundo podrá ya contar con una vacuna. Fechas se han venido dando prácticamente desde el arranque de la pandemia y todavía existe una expectativa sobre este tema, mucho más cuando países europeos sobre todo se están viendo obligados a nuevos confinamientos, además confinamientos radicales nuevamente a propósito de una segunda ola. Bueno, según los anuncios de Moderna de los Estados Unidos, seguramente ellos tendrían una vacuna para finales de este año, en diciembre. Sin embargo, yo creo personalmente que veremos una vacuna que nos dé cierto grado de tranquilidad a mediados del 2021 en Europa. Cuando llegue a Ecuador la vacuna, realmente es incierto. Yo no creo que el próximo año, por lo menos en los primeros 6 meses, tengamos una respuesta para nosotros, para Ecuador,
lo respecta a vacunas. En cuanto a COVAX, doctor Galarza, ¿es conveniente que esta aparentemente se vaya convirtiendo en la primera opción para el gobierno ecuatoriano y además cabe la confidencialidad en este acuerdo? Generalmente las compañías farmacéuticas firman convenios de confidencialidad con los investigadores para que no sean sus métodos, digamos, de producción, etcétera, revelados. Pero obviamente al ser el ministerio un ente público y tenemos una ley de transparencia, no sé hasta qué punto los abogados nos pueden decir cabe o no cabe una confidencialidad, o la confidencialidad está limitada al precio, está limitada a los desarrollos técnicos, está desarrollada a los estudios clínicos que podemos ver nosotros si realmente son o no efectivos. Yo creo que una negociación importante sería que la fase 2 de esta vacuna COVAX debería ser hecha en población ecuatoriana, voluntarios ecuatorianos, lo cual nos daría obviamente primero una transferencia de tecnología y luego también la seguridad que esta vacuna pueda ser efectiva en nuestra población. Yo creo que deberíamos presionar desde la parte médica, desde la parte académica, de que una fase 2 pueda ser hecha en Ecuador. Obviamente cumpliendo todas las normas del ARCSA, de los comités de ética Tendrá que internacionales. obtenerse un registro sanitario ecuatoriano también. Absolutamente, pero no, para estudios clínicos el registro sanitario se hace después de la fase 3. Claro, ya para la Tenemos administración. hacemos la fase 1, luego la fase 2, la fase 3, y cuando el medicamento está, digamos, ya demostrado que es seguro y eficaz, se le da un nombre, digamos, comercial y se pasa ya al ARCA para el permiso sanitario. Pero los estudios clínicos, de hecho, nosotros aquí en nuestra unidad de enfermedades autoinmunes, los últimos 15 años, hemos hecho para varios laboratorios farmacéuticos internacionales como Pfizer, Roche, estudios fase 3 en pacientes con enfermedades autoinmunes, básicamente artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Hemos pasado, obviamente, una selección y una aprobación del Ministerio, del Comité de Ética, del ARCSA, y llevamos haciendo estudios fase 3 con anticuerpos monoclonales con éxito y hemos recibido inspecciones de la FDA a los Estados Unidos. Es decir, se puede. Y sería algo muy interesante porque se podrían incluir investigadores nacionales, población nacional, y eso significa, obviamente, también trabajo y una actividad comercial, digamos, entre comillas, que podría mejorar la situación de los hospitales. Vayamos con el avance de la pandemia, doctor Galarza. Ecuador, hasta el momento, de alguna manera se ha comportado como un espejo de Europa, con un desfase de algunas semanas. Lo que ha pasado en el viejo continente se ha replicado acá. Hoy Europa se encuentra ya nuevamente en una fase de retorno al confinamiento. Francia lo dictó ya desde la medianoche de ayer en una medida transitoria que irá hasta el mes de diciembre con posibilidades de dilatarse, y muchísimos países en Europa están tomando similares medidas. ¿Qué posibilidades ve usted de que esta segunda ola, que se la reconoce ya como tal en los países europeos, vaya también a incidir en Ecuador? Bueno, sí, es verdad, en Europa del Este, en Rusia y República Checa están aumentando exponencialmente los casos, y como usted decía, fuimos un espejo de lo que pasó en España y en Italia. Sin embargo, hay un tema importante en este momento en el hemisferio norte, en Europa. Tenemos la época de otoño e invernal, donde tradicionalmente aumentan los casos de problemas pulmonares causados por virus. Y sabemos que los virus estacionales, justamente de otoño e invierno, aumentan la expresión del receptor AC2, que justamente es por donde entra el coronavirus. Probablemente este factor también está aumentando en Europa los casos de coronavirus. Sin embargo, es muy difícil pronosticar qué pueda pasar en Ecuador, en Latinoamérica, porque es como predecir dónde va a llegar un huracán, ¿verdad? Cuando ustedes ven las proyecciones de los huracanes, nunca hay un lugar exacto que es a dónde va a llegar y a cómo y qué va a afectar. Es igual aquí en las pandemias. Sin embargo, el virus está mutando, hay ya nuevas cepas del virus que han podido evolucionar, y obviamente no podemos, como la vez pasada en marzo,
que nos encuentren desprevenidos y con experiencia de estos 6 meses, creo que no solamente las autoridades, sino la población debe tomar en cuenta que un aumento, digamos, de los casos puede ser una probabilidad. Si bien Cuenca se ha mantenido estas últimas semanas, digamos, en una tensa calma, no han bajado, pero tampoco han subido mucho los casos. Eso no significa que debamos bajar la guardia. Eso es lo que, pero insisto, es muy difícil pronosticar qué pueda pasar. ¿Qué opinión le merece, doctor Galarza, a usted la posición que mantiene respecto de la pandemia COVID-19 el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Salud? El ministro Juan Carlos Ceballos insiste que Ecuador es un ejemplo a nivel mundial en lo que tiene que ver al manejo de la pandemia. Sin embargo, epidemiólogos, salubristas afirman que Ecuador es el segundo país en el mundo con muertes por exceso durante la pandemia de la COVID-19 y además seguimos siendo uno de los países a nivel de todo el mundo que realiza el menor número de tests. Ahora el ministro dice que una de las razones por las cuales a Ecuador, entre comillas, le ha ido bien enfrentando la pandemia es la atención primaria en salud y el recorrido a través de brigadas para contener de alguna manera los contagios. Y creo que esto es importante analizar precisamente en la mirada de lo que está ocurriendo en Europa y lo que probablemente podría ocurrir en Ecuador. Yo creo, estoy de acuerdo con los colegas que están en desacuerdo con el ministro. No creo que Ecuador sea un ejemplo luego de tener más de 20.000 fallecidos por la epidemia. Sabemos lo que pasó en Guayaquil y obviamente no fue un ejemplo del manejo desde parte de las autoridades. Yo creo que el problema nuestro es que tenemos autoridades de salud, pero no tenemos autoridades en salud. Y esa es la gran diferencia. Yo no coincido con el ministro para nada. El índice de contagios no podemos saber cuánto es. Cuenca sabemos que tenemos muchos contagiados porque yo personalmente he visto más de 200 pacientes y no soy neumólogo. Es decir, y en Guayaquil la situación, ustedes recordarán al inicio, fue catastrófica. Entonces no sé de qué ejemplo pueda estar hablando el señor ministro. Además, el señor ministro asegura también que Ecuador estaría preparado para enfrentar una segunda ola. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar un nuevo rebrote de casos de COVID-19 en el país? Todo depende de qué tan grave sea el segundo rebrote. Si los pacientes van a necesitar nuevamente atención de cuidados intensivos, obviamente no tenemos suficientes camas. Sin embargo, los médicos de estos 6 meses hemos aprendido a manejar las complicaciones del virus. Estamos mejor entrenados y creo que la comunidad médica sí está preparada, digamos, para manejar los casos no tan graves del COVID y retenerlos, digamos, en sus hogares o darles tratamiento en los hospitales, pero no creo que estemos preparados y nadie está preparado para aumento crítico de los casos que necesiten cuidados intensivos. Eso no creo. Parte de los problemas de Ecuador, doctor Galarza, ha sido la debilidad de la información de base, de las estadísticas, que justamente en estos días se intenta mejorarla con un programa gubernamental, cambiando un viejo sistema manual para reportar las incidencias de la COVID en los distintos sitios del país. También está en marcha un estudio de incidencia de la COVID que se está desarrollando estos días justamente en la ciudad de Cuenca para determinar la incidencia sobre la población, por lo menos en el sector urbano de Cuenca. En el mejor de su conocimiento, ¿a cuántos ecuatorianos ha alcanzado ya la enfermedad y sobre todo cuál es el índice de mortalidad en Ecuador? Lo que yo podría decir al respecto es lo siguiente, es que nos hemos concentrado todo el tiempo en 2 tipos de pruebas, y me refiero al hisopado, que es el PCR, y las pruebas rápidas. Y también nos hemos concentrado en ver el impacto en las camas de cuidados intensivos. Sin embargo, el verdadero problema no son esos. Nosotros debemos concentrarnos. El PCR, ¿qué nos da? Nos da el PCR simplemente el diagnóstico. Nos quiere decir que si tienes o no tienes, pero no te dice si es que el paciente le va a ir bien o mal. Y sé que, por ejemplo, en provincias de Manabí, en la costa, cuando tú haces una prueba de hisopado, se demoran 10 días, 15 días en darte el resultado. La enfermedad dura 11, 14 días, es decir, que cuando tienes el resultado ya no te sirve para nada.
simplemente es un número estadístico. Y las pruebas rápidas sirven para ver a los pacientes que ya están pasando o pasaron la enfermedad. Por eso es necesario enfocarse justamente en que el virus produce una inflamación. Ya lo hablábamos con usted, tal vez en marzo hablamos sobre la inflamación, hablamos sobre el uso de la dexametasona, luego hablamos de los monoclonales durante las diferentes entrevistas. Y esto es vigente. Si un paciente estuvo en contacto con alguien o tiene un mínimo síntoma, es necesario también hacer otras pruebas para establecer su estatus inmunológico. Son pruebas baratas que hacemos todos los médicos, son un hemograma simple que nos permita ver si existe o no existe inflamación, y es lo que produce al final la enfermedad. Produce unos procesos inflamatorios que a veces derivan o se parecen mucho a las enfermedades reumáticas autoinmunes que nosotros manejamos en el centro. ¿Quiénes fallecen en Ecuador, doctor Galarza? ¿Cuál es el prototipo de pacientes más voluble? No le entendí perdón, Gustavo, no lo escuché bien. Le preguntaba, ¿quiénes fallecen en Ecuador? Si es que se puede definir el prototipo de los pacientes más volubles a esta enfermedad. Bueno, principalmente, obviamente, los mayores de 65 años, los que tienen comorbilidad, hipertensión, obesidad, tienen alguna enfermedad concomitante, pero hemos visto lamentablemente fallecer a jóvenes, e inclusive he visto un par de casos de niños, no con fallecimientos, sino con reacciones autoinflamatorias bastante extensas y graves. Todo depende, cuando hablamos de una infección y de su asociación con las enfermedades autoinmunes y las autoinflamatorias, depende de 3 factores. El primero, digamos así, de la virulencia, qué tan agresivo es el virus. Luego la cantidad del virus y luego la capacidad del recipiente o del huésped, de nosotros, que también cómo se encuentra nuestro sistema inmune para reaccionar ante la inflamación producida por el virus. Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos una predisposición genética a las enfermedades inflamatorias. Si una persona que tiene una predisposición genética para la inflamación en sí y encima tiene una carga viral alta por un periodo prolongado, obviamente esa persona puede complicarse ya con una neumonía, o una neumonitis autoinmune o autoinflamatoria, que es la que causa la hospitalización de los pacientes, y luego complicaciones como la trombosis o simplemente un proceso multiorgánico que lleva a las complicaciones y a la muerte. Pero de los 200 pacientes, un poco más, que hemos visto aquí en el Monte Sinaí, en la unidad de enfermedades autoinmunes, un 10%, más o menos 25 pacientes han necesitado la aplicación de anticuerpos monoclonales. Yo lo llamo ahora un poco la receta de Trump. Es lo que hicieron con el presidente Trump, darle glucocorticoides y un cóctel de anticuerpos, que es una estrategia bastante usada, digamos, para el control de las enfermedades reumáticas autoinmunes y autoinflamatorias los últimos 25 años. Está muy estudiada, está aprobada y sabemos cómo manejarla. Yo creo que en cierto grupo de pacientes que tienen predisposición genética, que ahora ya podemos saber inclusive los factores de riesgo que tiene un paciente, aparte del PCR o de las pruebas rápidas, sabemos que una persona que tiene inflamación, eso se puede ver en una prueba que se llama proteína C reactiva muy fácilmente. Los pacientes que tienen linfopenia significa que los glóbulos blancos, las defensas del organismo, por acción del virus, por diferentes mecanismos, está bajando. Si usted tiene un paciente que todavía no es el momento de hacer el PCR porque está en el primer día, segundo día de la infección y el PCR puede salir falso negativo, un simple hemograma con una proteína C reactiva nos puede guiar y decirnos, sí, este paciente se encontró con el virus, los linfocitos están bajando, quiere decir que está peleando, y si tiene una proteína C reactiva que nos demuestra que hay inflamación, es el momento de actuar y contener. Y esos pacientes con un tratamiento simple, barato, antiinflamatorio, contenemos que vayan a necesitar atención ya en el hospital o peor aún ser hospitalizados. La estrategia debe cambiar. Debemos contener a los pacientes y debemos informar. La gran tragedia de este virus es que, por ejemplo, en otros virus, la gripe, usted tiene los síntomas y cuando tiene los síntomas, la temperatura, 39 grados, recién comienza a ser contagioso. Aquí, el paciente se contagia y pasa 3, 4 días sin ningún tipo de síntomas y ya es contagioso.
Por eso es la importancia de, por ejemplo, en familias que hemos tenido, viene un miembro de la familia con síntomas y hacemos exámenes generales, no el PCR porque es muy temprano, y tampoco los de prueba porque es más temprano todavía, no van a tener anticuerpos, un simple hemograma y una proteína C reactiva para ver si es que los miembros de la familia han sido ya contactados con algún virus, no necesariamente el coronavirus. Y si tenemos eso, una carta, digamos, inmunológica, que es el hemograma, y un PCR, podemos actuar inmediatamente, aislar a las personas, a unas personas darles medicación, a otras simplemente aislarlas, y el paciente que ya tiene mayor complicación, usar medicamentos que se necesitan para controlar, por ejemplo, la trombosis y el riesgo de trombosis, anticuerpos monoclonales si es que ya tiene una neumonía con indicadores de proteínas muy altas de inflamatorias. Entonces la estrategia debe cambiar y de hecho está cambiando. Los médicos guayaquileños al final de las semanas terribles que ellos vivieron comenzaron a usar mucho ya terapias que nosotros usamos para las enfermedades reumáticas en el control de las complicaciones del COVID. Y hasta ahora se las estamos usando. Es decir, los médicos estamos más preparados. No sé si las autoridades puedan hacerlo. Actualmente, doctor Galarza, para un ciudadano común y corriente es casi un motivo de celebración el hecho de descubrir a través de algún examen que tiene anticuerpos, que eventualmente se ha expuesto ya a la enfermedad. Pero entrando en las particularidades, en los temas que incluso rayan con la curiosidad o con esas tantas preguntas sin respuesta que existen sobre la COVID-19, háblenos sobre el comportamiento de los anticuerpos que pueden convertirse en algunos pacientes en una especie de enfermedad autoinmune. Mire, nuestro sistema inmune se divide en dos partes, digamos. Es como un ejército. Tenemos primero los soldados que salen al frente, batallan, y eso se llama una inmunidad innata. Ahí están involucradas las células del sistema inmune, los linfocitos son los glóbulos blancos, que generalmente se llaman las defensas. En los primeros días de una enfermedad viral, digamos, cualquiera, en el caso del coronavirus, nuestro sistema inmune se enfrenta a ellos. Y obviamente va perdiendo soldados, por eso es que va cayendo el número de glóbulos blancos que se puede ver en el hemograma. Y luego tenemos ya las fuerzas especiales, que luego de unos 7, 8 días comenzamos a producir nuestros linfocitos. Hay unos linfocitos que se llaman linfocitos B. Esos linfocitos B son los productores en general de todos los anticuerpos que nos protegen de todas las enfermedades que nosotros tenemos, virus, bacterias, y también en algunos casos, en algunas personas, sobre todo en mujeres, comenzamos a producir autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos producen autoinflamación. En vez de protegernos, nos atacan. Entonces, en el caso específico del coronavirus, ya sabemos que los primeros días, cuando hay mucho virus, existe mucha muerte de los soldados de estas células del sistema inmune, pero luego ya comenzamos a producir anticuerpos. En algunas personas con predisposición genética a las enfermedades autoinmunes, la respuesta inflamatoria puede ser demasiado agresiva o demasiado larga, produciendo una inflamación que en vez de protegernos, como protege al 80% de las personas, a un 20% lamentablemente la inflamación no se detiene, sino progresa. Ya no existe prácticamente el virus está controlado, y lo que pasa es que la inflamación de los pulmones y de otros órganos pueden llevar a complicaciones que nos llevan a ser hospitalizados y a veces ser entubados. Entonces, la hiperinflamación que produce el coronavirus en algunos pacientes produce también ciertas proteínas que se llaman proinflamatorias. Una de ellas muy famosa se llama interleuquina 6. Tiene ese nombre porque se comunica entre las células. Y esa proteína permite que el sistema inmune, por ejemplo, se active y produzca más anticuerpos. Cuando ese proceso de producción de estas proteínas del sistema inmune es muy alto, es muy exagerado, en vez de protegernos, nos ataca. Y comienzan las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, y la trombosis, por ejemplo, en el síndrome, tiene un nombre raro, síndrome antifosfolipídico. Es un síndrome en donde los anticuerpos que se producen producen trombosis profundas. En caso de las mujeres producen trombosis de la placenta y producen
abortos frecuentes, y se ha visto que en los pacientes, en algunos pacientes con COVID, estos anticuerpos, autoanticuerpos del síndrome antifosfolipídico pueden ser también la causa de la trombosis. La trombosis en el COVID y en las enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome antifosfolipídico, tiene una característica muy especial. No es una trombosis, entre comillas, normal y corriente que estamos acostumbrados a ver los médicos. Es una trombosis inflamatoria autoinmune y está mediada, digamos, por otro sistema que se llama el sistema del complemento. Por eso el uso de los anticoagulantes en la trombosis o en la prevención de trombosis en el COVID debe ser usada con heparinas de bajo peso molecular, que son las que controlan al sistema de complemento. Muchas veces usamos anticoagulantes orales y esos anticoagulantes orales no van a ayudar al paciente con COVID. Debe ser porque es una trombosis mediada por procesos autoinmunes, no es un problema mecánico, digamos. Usted señaló, doctor Galarza, también que ha visto fallecer a niños por la COVID-19. El caso de estos niños o de jóvenes adultos aparentemente con buenos antecedentes de salud, ¿cómo se desarrollan? Hay casos incluso que llegan a perder la vida o que son severamente afectados. Y quizás es importante, doctor, perdón que le interrumpa, es importante este tema porque en muchos casos los niños, los jóvenes, los adolescentes son asintomáticos, pero ha habido casos de personas asintomáticas que el rato menos pensado sufren un infarto y después con las pruebas se enteran que ha sido a causa o probablemente una consecuencia de COVID-19 al estar infectados. Sí, es verdad. En la experiencia personal de estos meses yo he visto, como les decía, más de 200 pacientes, pero el 80% se han controlado simplemente con medicamentos generales. Pero un 25% de ellos, 25 pacientes o más, hemos visto ya con complicaciones graves. Vienen con fiebre, se sienten relativamente bien, pero en el día séptimo, octavo comienzan ya a presentar cambios muy importantes en la sangre, como son los marcadores de inflamatorios o esta interleuquina 6 que le menciono, y obviamente el empeoramiento de ellos es muy, muy rápido. La necesidad de utilizar ya en ellos, como le digo yo, la receta Trump de anticuerpos monoclonales y dexametasona o cualquier otro corticoide es absolutamente necesario. Pero también es importante saber de que puede ser afectado en niños. En general, los niños se han visto, digamos, salvados de esta enfermedad porque los receptores que ellos tienen y el sistema inmune que ellos tienen no es tan reactivo, hiperreactivo como ya en los adultos. Pero he visto 2 niños con temperaturas altas, con problemas hematológicos, es decir, cambios importantes en la sangre, con riesgo de trombosis, problemas dermatológicos, que algunos lo clasifican como la famosa esta enfermedad de Kawasaki, y no es más que una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos, que también es una enfermedad autoinflamatoria dentro de la especialidad de reumatología que acostumbramos a ver, pero han sido provocadas justamente por el coronavirus. Curiosamente, los pacientes con enfermedades autoinmunes que están tomando o están con inmunosupresores o con estos monoclonales por su enfermedad, por su lupus, por su artritis reumatoide, de los que se han contagiado con coronavirus, más bien han pasado bastante bien. La mayor parte de los 25 pacientes que he visto y que han estado ya un tratamiento más agresivo, no superan de la edad de 50 años, han sido pacientes entre 30 y 50 años en realidad. Luego de esta charla académica tan instructiva, doctor Galarza, culminemos con sus recomendaciones para este feriado, para quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que debemos hacer conciencia que cada uno de nosotros somos una arma biológica y que debemos proteger a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a la población en general, considerando, como le digo, somos un arma biológica y necesitamos estar todavía, si no bien aislados, pero protegernos. La mascarilla tiene que ser usada en todo lugar, en todo tiempo. Si visitamos a los familiares, igual con mascarilla, y la mascarilla realmente es lo que nos va a ayudar.
no olvidemos, le digo, somos realmente, cada uno de nosotros somos un arma biológica. Muchas gracias al doctor Claudio Galarza, experto en enfermedades autoinmunes y uno de los médicos que se ha encontrado en la primera línea desde que se inició el estado de emergencia, desde los primeros anuncios de la pandemia en Ecuador. Es médico del Hospital Monte Sinaí, especialista justamente en enfermedades autoinmunes. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es